Hola, mi nombre es Ivonne Vanegas, soy psicóloga, especialista en gerencia del talento humano, especialista en higiene, salud y seguridad en el trabajo, con licencia en esta última y más de 10 años de experiencia en consultoría en las áreas de talento humano. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el impacto de la percepción de los colaboradores en las organizaciones, algo que va muy de la mano o muy relacionado con el clima organizacional. Para que entremos en contexto, quiero que veamos un video. Un mundo expresa una noción de creación, un acto de establecimiento del orden en el caos. Hay muchos mundos y cada uno tiene sus propias reglas. Pero sea en el primer, segundo o tercer mundo, hay un mundo del trabajo. Según el nuevo referente omnisciente cultural Wikipedia, el mundo del trabajo describe el trabajo remunerado y la búsqueda de una carrera en todos sus aspectos sociales. Cada región del mundo tiene un clima particular. Su estudio siempre ejerció una poderosa influencia sobre las actividades humanas y durante siglos el hombre ha estudiado la atmósfera tratando de comprender su comportamiento. En un principio, los hombres simplemente observaban el tiempo. Luego trataron de emplear sus observaciones como base para la predicción y anticipación de las condiciones meteorológicas. Finalmente, aprendieron que no podían pronosticarlas con mucho éxito sin comprender su funcionamiento. Estos son los tópicos que consideramos aquí. Los esfuerzos humanos para observar, estudiar, entender, predecir y aprovechar los efectos positivos del tiempo atmosférico. Por eso, los mejores climas producen los mejores resultados si sabemos aprovecharlo. En las organizaciones del mundo del trabajo también se mide el clima. Se lo llama clima organizacional y tiene sus propios indicadores: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería y fundamentalmente confianza. ¿Y cómo sabemos cuál es un excelente lugar para trabajar? Un excelente lugar para trabajar se mide en base a la calidad de 3 relaciones interconectadas: la relación entre los colaboradores y sus jefes, la relación entre los colaboradores y su trabajo, la relación entre los colaboradores y sus compañeros de trabajo. A partir de la opinión de los colaboradores, trabajamos con las organizaciones para identificar las fortalezas y oportunidades de mejora y las ayudamos a definir acciones concretas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que abordaremos el día de hoy? Vamos a mirar el concepto de clima organizacional, a estudiar la importancia de medirlo, los métodos de evaluación y aspectos importantes a tener en cuenta en la intervención. No digo más, avancemos. Entonces, en sus inicios y evolución, ¿cómo se desarrolló el término? ¿Cómo se desarrolló este concepto? Tenemos o encontramos en la literatura que sobre 1951 Lenin nos habla de un concepto de espacio vital, y dentro de ese concepto de espacio vital se tiene en cuenta una totalidad de hechos, ¿cierto? Un ambiente, unos hechos, una conducta de un individuo que es determinada por estos hechos. Ya para 1955 Cornell nos habla de clima y nos habla de que ese clima es una serie de interpretaciones y, sobre todo muy importante, percepciones que tienen las personas, es decir, los trabajadores, sobre su labor, sobre su trabajo, y no solamente sobre lo que desarrollan, sino también sobre las relaciones que se tienen al interior de la misma y con los compañeros, con los colegas dentro de esta organización. Ya para 1968, entonces encontramos el concepto de clima organizacional. Y como clima organizacional, habla de que es una cualidad relativa al medio y nos habla entonces, o entra en relación con lo que nos planteaba Lenin en el 51, de ese espacio vital. Entonces ya no hablamos de espacio vital, sino hablamos de un ambiente. Un ambiente mediado por las percepciones internas que tienen los colaboradores sobre la organización. Y aquí es algo muy importante, porque ese medio ambiente interno de la organización nos indica que cada organización tendrá entonces un clima diferente. No toda organización tiene un mismo clima. Puede tener unas dimensiones, unas características, unos aspectos similares a ser evaluados, a ser medidos, a ser estudiados, pero cada clima en cada organización es diferente.
¿Y qué es lo que pasa en ese clima? Pues que los miembros experimentan una serie de elementos con esas dimensiones que les acabo de nombrar ahorita y que va a influir en su comportamiento. Este concepto ha seguido evolucionando y ha seguido evolucionando porque no hay una definición exacta del concepto como en muchos conceptos de las ciencias sociales. Pero estos tres aspectos nos guían frente a lo que actualmente manejamos, conocemos y estudiamos del clima organizacional. Ese ambiente o espacio relativo vital, ¿cierto? En relación a la percepción de los colaboradores y esa percepción cómo va a influir en su comportamiento, en últimas, en su desempeño. Entonces nos encontramos con que hay un enfoque o un elemento que nos habla de un enfoque perceptual del clima. ¿En este qué interviene? Pues interviene el ambiente, que como les decía, entonces va a tener en cuenta no solamente los aspectos relativos o relacionados con el trabajo en sí, sino también con las relaciones, con las recompensas, con la estructura, todo lo que encierra una organización. Va a tener en cuenta entonces cuál es la percepción de los trabajadores frente a ese ambiente. Y frente a ese ambiente se van a generar, de acuerdo a las percepciones, unos comportamientos. Y eso es lo que desde el enfoque perceptual nos habla que es el clima organizacional. Ahora bien, ¿qué dimensiones intervienen dentro de este clima? Dentro de esto está la estructura, la autonomía, la recompensa. ¿Y por qué la estructura? Porque dependiendo si es horizontal o vertical, entonces la percepción de los trabajadores va a ser influenciada de manera diferente. La autonomía que el trabajador tenga sobre su trabajo va a impactar también en esa percepción y en ese comportamiento. La recompensa, el cómo él la percibe, si es adecuada, si es óptima, si es de acuerdo a su carga de trabajo. ¿Cómo son esas relaciones de cooperación, de trabajo en equipo, con los grupos? ¿Cómo es el liderazgo dentro de esas organizaciones? Los estilos, ¿es democrático, es autocrático? El bienestar que me brinda la organización y no necesariamente va tan lejos de la parte de recompensa, porque también podemos entender este bienestar como esa recompensa emocional, lo que nos hablan en algunos aspectos como salario emocional, que no es un tema que abordaremos el día de hoy de manera profunda. También se encuentra la parte de la comunicación, de cómo se desarrolla esta dentro de las organizaciones. La parte también entonces de la formación, es decir, cómo el cotrabajador tiene la posibilidad de seguirse formando dentro de la organización, aprendiendo de ella, pero también poniendo en práctica aquello que aprende. El tamaño de la misma, no es lo mismo trabajar en una compañía micro, pequeña o mediana frente a una grande o macro, una que actualmente con el mundo globalizado puede ser de un impacto mucho más global. Y también encontramos el término de la innovación, esa dimensión, es decir, no solamente frente al aspecto tecnológico, sino también a cómo es la novedad y la innovación dentro de la organización en los diferentes aspectos y en los diferentes temas que trata. Debemos tener en cuenta, hay unos términos muy importantes. El clima organizacional tiene también pequeños climas, que es lo que denominamos como microclimas. Entenderemos entonces el clima organizacional como un todo de la organización, esa parte macro de la misma. Y vamos entonces a tener en cuenta que los microclimas son esos ambientes y esas percepciones que los colaboradores tienen, no solamente de la empresa en general, sino también de sus áreas, de sus sedes, dependiendo de si tiene la compañía o la organización diferentes sedes, no solamente hablando en la ciudad, sino también en el país, o como les decía, en estas empresas globalizadas no es lo mismo trabajar, por ejemplo, con Mapfre a nivel de Latinoamérica o de Colombia a trabajar con Mapfre en Europa o en Estados Unidos.
los contextos, los ambientes y la cultura serán diferentes y estos son dimensiones y aspectos que van a impactar el clima. Por lo tanto, cuando yo hable, por ejemplo, como él decía, de Mapfre, que es una empresa de seguros, pues puedo evaluar su clima, sí, pero su clima no necesariamente será igual en las diferentes ciudades, en las diferentes sedes, en los diferentes países en los que tiene es un espacio de trabajo y de acción. ¿Qué es importante o por qué es importante evaluar el clima? ¿Qué es lo que nos aporta este elemento? El clima nos va a buscar identificar esa satisfacción que tienen los colaboradores, esa percepción de satisfacción que tienen los colaboradores. En ese orden de ideas también nos interesará conocerlos por ese aspecto de la productividad que podemos obtener de nuestros trabajadores, como también qué tan competitivos somos frente a otras organizaciones y cómo mi equipo de trabajo está impactando esto, porque recordemos algo, el clima es centrado en las personas. Una organización no es solamente una parte administrativa, una parte de procesos, son las personas y cómo las personas perciban y se perciban dentro de la organización va a afectar estos aspectos. También entonces entenderemos esa parte de compromiso con la organización. Cómo esto, qué tan comprometidos, qué tanta pertenencia tienen los colaboradores. Y aquí son dos términos que aunque pueden sonar similares, no son iguales. El compromiso es el empeño que el trabajador le imprime a todas las obligaciones o a todas sus funciones que tiene a cargo. Mientras la pertenencia es que el colaborador se sienta realmente parte de la organización, que el colaborador se sienta realmente que es importante para la organización y por ende va a trabajar y va a buscar desempeñarse cada vez mejor en esta. Verla como propia. Ahora vamos a ver un poco acerca del aspecto legal. El aspecto legal, clima, tengo que hacerlo de una manera legal o porque me lo exige la ley. No necesariamente porque me lo exija la ley, pero son elementos que vamos a mirar que van a intervenir en esta y por lo tanto pues serán importantes para la organización conocerlos. Sobre el año 2006 se desarrolla una ley, la ley 1010. Esta, como allí aparece, lo que busca es es que las organizaciones tomen medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral. Bueno, no solo las organizaciones, sino también, pues obviamente, la parte gubernamental. Esta parte es muy importante porque si bien durante muchos años se estuvo hablando del tema, realmente no había nada legislado con respecto a él. Y parte de ese ambiente, pues podemos encontrar que va a impactar realmente en los trabajadores frente a este tema, si se presenta, si no se presenta, el manejo que la organización le da al mismo. En 2008 ya no solamente tenemos la ley de acoso laboral, que muchos la llaman así, sino también la ley que busca evaluar, prevenir, intervenir los factores de riesgo psicosocial. ¿Y qué son estos o por qué son importantes y por qué los legislan? Porque es que para entender el acoso tengo que entender que hay unas condiciones intralaborales, que vale la redundancia y en relación al tema que venimos viendo, esas condiciones interlaborales estarán relacionadas con el ambiente del trabajo, con las recompensas, con las demandas del trabajo, no solamente físicas, sino emocionales, ¿cierto? La autonomía, que veamos en un aspecto que tomaba en cuenta el clima. Y también, pues entonces, el control y autonomía que yo tengo sobre mi trabajo. Aparte de esas condiciones intralaborales, también los factores de riesgo psicosocial nos hablan de los factores extralaborales. Es decir, yo como ser integral, como humano que soy, ¿cierto? Voy a verme influido y afectado o impactado también por esos aspectos extralaborales. Entiéndase
las relaciones en mi familia o las relaciones fuera del ámbito laboral, el desplazamiento que yo tenga para poder llegar a mi trabajo. No es lo mismo que una persona de pronto viva a 15 minutos del trabajo o 20 minutos caminando, a que tenga que transportarse básicamente y muy normalmente en la ciudad de Bogotá más de una hora en transporte público, y más con todo esto que actualmente está pasando, o en municipios donde las personas o los trabajadores no necesariamente trabajan en el municipio en el que viven. Y esos desplazamientos van a influir en cómo el trabajador o con qué ánimos, cómo el trabajador entonces llega a desarrollar sus funciones. Pero los aspectos de riesgo psicosocial también impactan o tienen en cuenta al individuo, su estilo de personalidad, su estilo de afrontamiento. Y en ese orden de ideas, pues son aspectos que si miramos el clima y miramos que es como el ambiente de trabajo es percibido por el individuo y por lo tanto hay una serie de comportamientos allí involucrados, pues nos va a impactar y nos va a entrar en relación con esta parte de riesgo psicosocial. En 2012, entonces sale la resolución 656. En esta habla de la conformación y funcionamiento que debe tener un comité muy importante dentro de las organizaciones. Es el Comité de Convivencia Laboral. Toda organización, indistinta o independientemente de su tamaño, debe tenerlo. ¿Qué es lo que busca entonces este comité? Pues este comité, como su nombre lo indica, es velar por la convivencia o por la sana convivencia dentro del ambiente laboral. Pero una función también muy importante guarda relación con esta primer ley que nombramos, o la primer ley que estábamos viendo, que es la ley de acoso laboral. Y tiene que, por ende, manejar unos procedimientos y unos protocolos, ¿cierto? Para buscar prevenirlo, para buscar monitorearlo, y en caso de que se llegase a presentar algún, algún caso relacionado con esto, pues entonces el comité tendrá que intervenir. Y el acoso, hay que tener en cuenta que el acoso no es solamente la parte de acecho sexual, sino el acoso también tiene que ver con el entorpecimiento laboral, la desprotección laboral. ¿Qué tiene que ver esto? ¿O qué tiene qué guarda relación con esto? Por ejemplo, la desprotección laboral tiene que ver con condiciones diferentes entre los trabajadores, donde ellos no se perciban a sí mismos como que tengan las mismas condiciones a nivel de seguridad que los demás trabajadores de la compañía. Y miramos entonces que también es un elemento de percepción. Obviamente, para llevarlo a un tema de acoso, pues tendrán que haber unas evidencias de que en efecto eso está pasando, pero todo comienza por la percepción del trabajador. También lo que les decía de el entorpecimiento laboral, es decir, cómo de pronto en ese ambiente una persona comienza a percibir de que están siendo vulneradas muchos de sus derechos como trabajador por otros compañeros o por el jefe, o incluso a veces por los colaboradores hacia los jefes. Y esto también es considerado acoso. Entonces miren que todo va enlazado, concatenado. Finalmente, también en 2012 tenemos la 1356. Esta básicamente, ¿qué modifica? Modifica no las funciones del comité, pero sí la forma de conformación dependiendo la cantidad de empleados de la empresa, es decir, lo que les hablaba hace un momento del tamaño, miren cómo impacta esta parte, así como la periodicidad de las reuniones. Es importante que lo aborden, que lo lean, porque dentro de estos aspectos de clima organizacional y dentro de las funciones que tiene el comité de convivencia es velar por el ambiente de trabajo. ¿Y cómo voy a velar por el ambiente de trabajo si no conozco cómo está mi ambiente laboral? No es el único aspecto del clima, pero es uno muy importante. De allí que una de las funciones dentro de ese velar por el bienestar del ambiente laboral, de la convivencia laboral, ¿cierto? La parte relacional y demás, pues sea importante que el comité también busque conocer el clima organizacional. Ahora, ¿cómo vamos a ver el clima organizacional cuando lo evaluamos?
lo vamos a ver como un diagnóstico. Es un diagnóstico a la organización. Aquí es muy importante hacerle ver a los colaboradores que no se les está evaluando a ellos. Es la oportunidad que ellos tienen de evaluar a la organización. Ahora, ¿cuáles son los métodos más conocidos o los métodos más habituales de realizar este diagnóstico? Uno es a través de la observación. Básicamente es donde el profesional a cargo, ¿cierto?, va a estar, como su nombre indica, en observación de las diferentes áreas, de las diferentes zonas, de las diferentes responsabilidades y las diferentes dinámicas que tienen los colaboradores dentro de la organización. Y dentro de esto no es solamente el si hacen o no hacen las cosas, porque si no estaría evaluando al trabajador, sino con el agrado, con el gusto que el colaborador se esté desempeñando. Si hay rumoreo o chisme dentro de la organización, es positivo, es negativo, ¿cómo vemos esto? Es identificar todos esos factores de acuerdo pues a las dimensiones que vayamos a evaluar dentro de nuestra organización. Otro elemento son las entrevistas. Estas pueden ser estructuradas o semiestructuradas. ¿Qué significa esto? Pues que yo tengo ya unos criterios definidos específicos dentro de lo que va a ser mi evaluación, ¿cierto? Que yo quiero conocer y he determinado unas preguntas específicas para cada uno, para cada aspecto, para cada elemento. Pueden ser una, pueden ser varias, dependiendo pues de la cantidad de elementos, variables o dimensiones que vaya a evaluar dentro de mi organización. ¿Por qué puede ser estructurada o semiestructurada? Porque pues el profesional puede limitarse solamente a identificar una pregunta y que ésta sea extensa, o semiestructurada, donde yo ajusto un poco esta estructura de la entrevista, estas preguntas que tengo definidas, a fin de abordar con mayor profundidad cada uno de esos elementos. Y la más empleada, las encuestas. Es importante tener en cuenta algo en las encuestas, y es que no solo, si bien las organizaciones las pueden montar y desarrollar de acuerdo a sus propios criterios, es importante tener en cuenta que actualmente en el mercado también hay diferentes encuestas o pruebas para la evaluación de esta, y que debemos tener en cuenta con estas que no son desarrolladas dentro de la organización, sino que me las están ofreciendo como consultorías, pues la parte de la confiabilidad, de la validez. Las encuestas en últimas, como les decía, son pruebas, y como sabemos dentro de nuestra formación, pues las pruebas tienen unos procesos y unos procedimientos que, si se hacen de manera adecuada, guardarán una confiabilidad y una validez apropiada con el constructo que se esté buscando evaluar, en este caso el clima organizacional. Es importante entonces que yo no elija cualquier producto o por el costo más barato, ¿cierto? Sino que busque realmente identificar cuál es el más benéfico. Esto en relación a un proveedor externo. Cuando yo la realizo dentro de la organización, tengo que ser muy crítico y muy objetivo sobre qué estoy buscando evaluar, sobre qué es lo que voy a realmente buscar tener en cuenta para los resultados que deseo obtener. Entonces no es ajustar la encuesta de tal manera en que todo me salga bien, sino que realmente sea objetiva y pueda abarcar la parte global de la organización, como también dar espacio a esos microclimas que les hablaba anteriormente, porque me va a permitir una mejor y una mayor comprensión de mi organización. Ahora, ¿qué es lo que se busca entonces identificar con estos elementos o con este diagnóstico? Pues inicialmente los puntos positivos, es decir, en qué estoy bien, dentro de mi ambiente, dentro de mi estilo de liderazgo, dentro de las condiciones físicas, porque recuerden que el ambiente no es solamente las relaciones, sino también el ambiente o el espacio físico en el que se encuentra el trabajador. Entonces, que tengan el espacio, que tengan todos los elementos de protección personal, independientemente de si es una empresa manufacturera, de construcción o solamente de oficinas administrativas. Cada espacio es diferente, cada espacio cuenta y cada espacio tengo que buscar, evaluar o identificar esos aspectos positivos. ¿Por qué
inicialmente los positivos, porque significa que son los que menos intervención me van a requerir. Son muy importantes porque me van a ayudar a potencializar esos aspectos de mejora, esos aspectos en los que tengo que trabajar, esos aspectos en los que tengo que mejorar. Puede ser la comunicación, pueden ser aspectos de innovación, puede ser elementos del relacionamiento social que manejan los colaboradores, su administración del tiempo. Esos elementos que yo busque evaluar, primero me voy a enfocar en lo positivo y luego en aquello en lo que tengo que mejorar. Y sobre lo que tengo que mejorar, cómo me puedo apoyar para catapultar estos aspectos de acuerdo a los elementos positivos. Porque como les decía, eso es un elemento integral y así como hablábamos hace un momento de los rasgos psicosociales, no podemos ver al individuo como solamente lo que está en la organización y me voy a interesar solamente por cómo administrar o manejar lo que pasa allí, sino también enfocarme en la persona, en cómo la persona se va a ver afectada de acuerdo a lo que esté pasando dentro de la organización, de acuerdo a cómo no solamente él, sino los demás la estén percibiendo, porque el identificar realmente estas percepciones pues va a ayudar a desarrollar una adecuada intervención. Entonces, ¿qué es lo que busca una intervención? Busca generar cambios positivos. Claro, pueden dar cambios negativos si no hacemos una adecuada intervención, pero ¿qué es lo que va a buscar impactar? Las relaciones laborales, el desempeño, la productividad, que no es lo mismo, los estilos de comunicación, la confianza que el trabajador tenga con respecto a la compañía y, como les hablaba, algo muy importante al inicio, la pertenencia que tienen las personas sobre la organización. Por eso es muy importante que esta parte diagnóstica que acabamos de mirar y donde se han identificado esos aspectos positivos y esos aspectos a mejorar, se den a conocer al trabajador. Y es un aspecto en el que muchas compañías suelen fallar. ¿Por qué? Porque llegan, evalúan, desarrollan unos planes de intervención y los ponen en acción. Pero el trabajador, desde su percepción, desde su perspectiva, dice, ay, me evaluaron, desarrollaron ahí algo que toca hacer y que tocará cumplir, que ellos lo pueden ver como más carga, como cambios de qué manera, pero si no comprenden por qué se han dado esos cambios, por qué se están aplicando estos nuevos aspectos, pues va a ser mucho más difícil que realmente el cambio sea efectivo y sea para mejora. Y es en eso entonces en lo que les digo, así como se crean espacios para su evaluación, se deben crear espacios para la socialización de los resultados, donde no solamente sean las directivas las involucradas, que son muy importantes, porque las cabezas tienen que verse involucradas con esa intervención que se vaya a realizar y apoyarla, sino también los colaboradores, que entiendan la razón de ser de esos cambios, que no vienen porque sí, el concepto no sale porque sí. Esto tiene todo un conjunto de cosas que son muy importantes tenerlas en cuenta. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos, esos elementos que debemos tener en cuenta en la intervención cuando la estemos planeando, cuando la estemos proyectando? ¿Cuál es mi objetivo? Y mi objetivo va a salir entonces del diagnóstico. Si yo realicé un adecuado diagnóstico con unos criterios realmente orientados a mi organización, voy a tener unos objetivos claros, específicos, frente a qué debo intervenir. Debo definir también entonces los métodos y actividades. Voy a desarrollarlo a través de capacitaciones, voy a generar espacios lúdicos, voy a desarrollar una reestructuración frente a la parte de bienestar y recompensas. ¿Qué voy a realizar? Y dentro de ese método también debo tener unos involucrados y unas responsabilidades para estos involucrados. No es que una sola persona va a hacer todo, sino que yo también tengo que, como les decía, vincular a los trabajadores. Porque los cambios no se hacen solamente desde la dirección. Ellos, como su nombre lo indica, dirigen, guían, establecen pautas, pero los cambios se van a ver efectivos en las personas. Tenemos que entonces fijar unos tiempos y entre esos tiempos es un cronograma de trabajo. ¿Qué voy a abordar primero? ¿Cómo espero entonces impactar algo posteriormente? ¿Qué deseo alcanzar finalmente y en cuánto tiempo quiero alcanzar esto? Debo tener en cuenta también esta parte de recursos, es decir,
No solo los recursos humanos que hablábamos hace un momento sobre los involucrados y sus responsabilidades, que son costos que la organización tiene que tener en cuenta, porque por más de que los empleados o los colaboradores ya estén inmersos dentro de la parte de la organización, pues son costos para la organización también. Y debemos entender que esta parte de costos no es indistinta, no es algo efímero. Y es muy importante tener en cuenta nosotros como psicólogos que esta parte de costos y administrativa es importante para la directiva. Si yo no les sé explicar que más allá de costos es una inversión en mi compañía para obtener mayor productividad, mejor desempeño, mayor pertenencia por parte de los colaboradores con la organización y por ende un mayor compromiso y mayor productividad y competitividad, los directivos van a decir, pues si lo hago o no lo hago, qué impacto tiene. Y es algo también lo que muchas veces las personas que están a cargo de esta área, de la parte de la gestión humana, talento humano, recurso humano, como se le quiera llamar dentro de las organizaciones, pues la directiva suele no tomarla en cuenta mucho porque no tiene en cuenta eso, el impacto de costo visto como inversión dentro de la organización. Y es algo que tenemos que tener muy claro, porque si bien como psicólogos no somos o no tenemos mayor formación desde la parte administrativa, es algo que sí tenemos que tener en cuenta cuando busquemos dar cualquier propuesta en intervención, en diagnóstico a la organización, porque todo esto es costo, es tiempo, ya sea del trabajador que está interno o ya sea que yo trabaje con un proveedor externo. Son costos para la compañía y esos costos tienen que verse reflejados en una inversión que me va a mejorar la productividad, el desempeño, el ambiente, que va a generar un impacto positivo dentro de la organización y sus colaboradores. Por eso, entonces hay que hacer un seguimiento, es esa evaluación de lo que he logrado de acuerdo a ese plan que me he planteado. Y allí es entonces donde voy a saber si realmente los cambios o los ajustes que hice fueron positivos o no, que si debo o en qué debo seguir mejorando. Y esto pues básicamente será un nuevo diagnóstico, ¿cierto? Una nueva evaluación. Por esto la evaluación de clima organizacional debe ser algo periódico, sin que se vuelva monótono, porque debe tener un objetivo claro. De acuerdo entonces a estos procesos, yo tengo que volver a empezar el círculo y tener un objetivo claro, un objetivo específico sobre qué es lo que yo deseo alcanzar. Finalmente quiero que tengamos en cuenta esta frase, y es: normalmente lo que nos da más miedo hacer es lo que más necesitamos hacer. Timothy Ferris, que es la persona que dijo esto, es un gran empresario. Trabaja también como inversionista y como desarrollador de organizaciones. Y es que es eso, la parte de los cambios no tienen que venir porque sí, tienen que venir de acuerdo a un diagnóstico y debemos tener una intervención clara y específica de lo que queremos lograr. Muchas veces los cambios pueden generar algo de temor, como también algo de distanciamiento, que las personas no lo quieren realizar, pero si les explicamos, si los vinculamos, si los hacemos partícipes del cambio, el cambio será mucho mejor aceptado y con mayor probabilidad visto en práctica. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les recuerdo, soy Ivonne Vanegas. Este es un correo en el cual me pueden contactar en caso de que tengan alguna duda o alguna inquietud adicional con respecto al tema. Muchísimas gracias por su atención y espero haya sido de gran interés y de gran provecho para ustedes este hermoso tema del clima organizacional. Entonces, miremos la importancia real de este tema, que no es algo solo administrativo, que no es algo solo psicológico, sino que es una vinculación de los dos aspectos. Como psicólogos debemos trabajar tanto de la mano de las directivas y de los colaboradores. No debemos dejar aparte uno del otro y siempre debemos buscar mostrar la importancia y la incidencia que tienen uno en otro. Aquí les dejo algunas referencias en relación al clima organizacional para que ustedes puedan investigar, puedan documentarse mucho más y aprender de este tema que realmente si se trabaja
de la manera adecuada, impactará positivamente en la percepción de los trabajadores y por ende en su desempeño y en sus comportamientos dentro de las organizaciones.